Shalom amigos, ¿qué tal? Bueno, digamos que la fecha del calendario de festividades judías, la fecha de más hondo significado espiritual, podría decirse, es el día de Yom Kippur, el día del perdón, que es en esta semana, ya fue el día de ayer. Y hoy voy a hablar de un profeta que está ligado a este día del perdón, al Yom Kippur. Ese profeta, algunos de ustedes lo sabrán, es el profeta Jonás, o Yoná en hebreo. El libro de Jonás es muy corto, del libro que es de la Biblia judía, tiene 4 capítulos, de hecho son 3 páginas. Pero con esa brevedad, tiene un gran significado. Antes quiero comentarles algo, creo que tiene cierta importancia. Nuevamente se llama profetas menores, hay un grupo de 12 profetas menores y otros 3 profetas que son los más importantes en principio, o mayores. Los mayores son los más conocidos, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ahora bien, los profetas menores, hay un error muy generalizado. No es que sean menores porque sean menos importantes. Son menores porque han escrito, o sus escritos son más breves que los otros, que los 3 que mencioné. Es decir, no son menores en importancia, sino en cuanto a cantidad de palabras, cantidad de hojas, ¿no? Cantidad de contenido, pero no en cuanto a la importancia, no en cuanto a la trascendencia. Y bueno, dicho esto, este libro de Yoná es en hebreo, significa paloma, que es Jonás en español, se lee justamente el día de Yom Kippur, el día que decía que es el día tal vez el más sagrado desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual del calendario judío. Se lee el libro de Jonás. ¿Por qué es esto? Bueno, la historia de Jonás es bastante conocida. Es Dios en el capítulo 1 le dice en el versículo 2: levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Es decir, Nínive, esta es la primera curiosidad de este libro. Nínive era una ciudad importante y fue durante mucho tiempo capital del reino de Asiria. Se cree que Yoná predicó en el siglo VIII, en el siglo IX, siglo VIII. O sea, antes de la destrucción del reino de Israel. Él predicó en el norte, parece, antes de la destrucción del reino de Israel a mano de los asirios, que fue en el 722. La cuestión es que aquí no es la primera vez que Dios va a castigar a una ciudad por sus pecados. Recordemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Del libro de Breshit, del Génesis, que ya hubo algo de eso. Pero aquí directamente lo que le dice es: levántate y ve a Nínive, predica contra ella, con el objetivo de que se arrepientan. Bueno, el caso es que Yoná desobedece la orden de Dios y se embarca. Si Nínive quedaba al noreste, él se embarca en el puerto de Iafo para el oeste, no dice aquí hacia Tarshish, que tal vez sea Tartesos, que estaba en la actual península ibérica, más o menos en la zona de Andalucía, Extremadura. El caso es que él no responde a esa indicación divina, toma un barco. El barco está en medio del viaje y hay una gran tempestad. Se aterran todos los marineros que compartían el viaje
con él porque el barco estaba por zozobrar. Y dicen en el versículo 5, y aterráronse los marineros y cada cual clamó por su Dios y arrojaron al mar las mercancías que llevaban en el barco para aliviar la carga. Pero Yoná bajó a la parte más profunda del barco donde se acostó hasta que quedó dormido. Y luego viene una charla entre el mismo Yoná y el capitán del barco que le dice cómo puede ser que esté dormido en medio de semejante caos. Entonces le dice, el capitán le dice, levántate y, en el versículo 6, clama a tu Dios, quizá Dios piense en nosotros de modo que no perezcamos. Y Yoná le responde, hebreo soy y temo al Eterno, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Entonces los hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque los hombres sabían que él huía de la presencia del Eterno, nos dice la Torá, la Biblia, el libro de Yoná, porque él les había dicho eso. Y le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme con nosotros? En esta lectura que acabo de hacer se manifiesta por segunda vez en las palabras que he dicho, el contenido universal del Dios de Israel, o el alcance universal del Dios de Israel, porque en primer lugar clama por castigar o por hacer arrepentir a una ciudad que no es una ciudad que esté poblada especialmente por israelitas, sino que estaba lejos, está en lo que sería más o menos en la actual Irak. Y aquí también se manifiesta esa característica de universalidad porque los marineros reconocen que es el Dios al que Jonás no le hizo caso el que está provocando esa tormenta. O sea que el alcance de este Dios no es solamente para los israelitas o para el territorio, digamos, que ocupa Israel, o en aquella época podría ser los dos reinos hebreos, el de Israel y el de Yehudá, sino que llega a todas partes, tanto a Nínive, como antes vimos en el primer párrafo, como ahora en medio del Mediterráneo. Porque dice el 1.16, y los hombres temieron al Eterno en gran manera y ofrecieron un holocausto al Eterno e hicieron votos. Es decir, con tal de salvarse, le hicieron votos al Dios de Yoná, que era el Dios de Israel. Bueno, después viene, él dice, arrójenme al mar y van a ver que se va a calmar la tempestad, cosa que sucede. Lo traga, viene el cuento famoso de la ballena, que lo traga la ballena. Y luego se nos dice en el capítulo 2, dice Yoná, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordaba del Eterno y mi oración iba a ti, tu santo templo. Esto cuando estaba ya dentro de la ballena. Los que dan importancia a las vanidades abandonan su propia misericordia. Es decir, él cuando estaba mal ya se acordaba de las cosas que tenía que hacer, y luego Dios le reconoce ese arrepentimiento y dice el versículo 2.11, y habló el Eterno al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra firme. Entonces, de vuelta en el capítulo 3, Dios le dice a Yoná que tiene que ir hacia Nínive, es decir, no lo castiga a Yoná, sino que le insiste en que esa tiene que ser su tarea, y ahí harás lo que yo te ordenaré. Y dice Jonás en el 3.4, comenzó a entrar en la ciudad en una jornada y predicó y dijo, dentro de 40 días Nínive será derribada. Es decir, está llamando un llamado profético a que será derribada, y en ese momento nos dice el Tanaj, nos dice la Biblia, y la gente de Nínive creía en Dios, o sea, estamos hablando del mismo Dios. Y publicóse ayuno y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor, y llegaron las noticias hasta el rey de Nínive,
quien también entró en toda esa seguidilla de austeridad, se sentó en cenizas, hizo pregonar que dice que nadie, hombre o bestia, manada o rebaño, pruebe bocado alguno, que nadie coma ni beba agua, en fin, que hiciera todos los votos para que tal destrucción no se produjera, con la que advirtió Jonás. Entonces dice el rey de Nínive, dice, quizá Dios se vuelva y se arrepienta y retorne a su terrible ira para que no perezcamos. Y vio Dios, se nos dice en el 3.10, y vio Dios lo que hacían, cómo se volvían del mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que iba a hacerles y no lo hizo. O sea, Dios se arrepiente bueno, aquí dice que se arrepiente. Dios decide no castigar a Nínive porque se habían arrepentido correctamente sus habitantes, encabezado por su rey. Aquí ya tenemos un detalle sustancial, que es que lo que nos está diciendo el Tanaj, que el Dios de Israel tuvo más éxito a través de sus profetas en lo inmediato, tuvo más éxito con extranjeros, que reconocían a ese Dios, los de Nínive, que con los propios israelitas, que vieron destruir en el plazo de 2 siglos sus 2 reinos, tanto el reino de Israel como el reino de Yehudá, de Judea. Es una reflexión a más. El caso es que eso, aquí viene la segunda parte de la historia, que eso desagradó, dice, sobremanera a Jonás, que se enfadó con Dios y le dice, oh Eterno, ¿no sabía yo acaso que esto iba a ocurrir cuando estaba en mi propio país? Es decir, cuando la primera vez que me dijiste aquello de Nínive, yo sabía que iba a pasar esto, que los ibas a perdonar, o sea, como diciendo que ya se lo veía venir, ¿no? Que no iba en serio. O sea, lo acusó a Dios de flojo, prácticamente. Y por eso me escapé a Tarsis, dice. Por eso huí a Tarsis. Yo sabía que eres un Dios misericordioso, tolerante, paciente, abundante en piedad y que te arrepientes del mal. Es decir, sabía que no les ibas a hacer nada. Ruégote, por tanto, oh Eterno, que me quites la vida, porque así es mejor para mí morir que vivir. Es decir, esa certeza, digamos, no la pudo soportar, la que él mismo había previsto según sus palabras, y le dice, no, como tú has perdonado a esta gente, para mí eso es insoportable, así que si quieres que venga la muerte. Entonces le dice el Eterno, no, me sonrío porque es un rasgo de humor, le dice, ¿así que estás muy enojado? ¿Estás enfadado? Le dice. Y entonces cuando Jonás no le contesta, sale de la ciudad y se sienta, bueno, donde se hizo una enramada, y se sentó en la sombra hasta ver qué pasaría con la ciudad. Y entonces Dios el Eterno, dice, hizo aparecer un árbol de ricino que hizo sombra sobre la cabeza de Jonás para librarle de su mal, y quedó muy contento. O sea, de golpe le hizo crecer unas plantas que le dieron más sombra, lo cual satisfizo sobremanera a Jonás. Pero al día siguiente, en el amanecer, se nos dice que Dios hizo aparecer un gusano que mató al ricino y se marchitó enseguida. O sea, toda esa sombra se le marchitó enseguida a la mañana siguiente. Y Dios, bueno, hizo venir un fuerte viento y el sol castigó la cabeza de Jonás, que ya no tenía protección de eso que había creado Dios el día anterior. Y le dice de vuelta, bueno, es mejor para mí morir que vivir. Entonces, aquí viene la última lección, le dijo Dios a Jonás, ¿estás muy enojado por el ricino? Y respondió Jonás, tan enojado que quiero morirme. Y dijo el Eterno, tuviste piedad del ricino por el cual no trabajaste ni lo hiciste, porque fue Dios el que le hizo crecer esa sombra, que surgió en una noche y que se consumió en otra. O sea, por eso, digamos, tuviste piedad del ricino. Y entonces, tener piedad de Nínive, esa gran ciudad,
donde hay más de 120.000 personas que no pueden discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y también mucho ganado. Es decir, le está diciendo, estás muy enfadado porque te quité la sombra, pero no estás enfadado pero estás enfadado porque yo no decidí destruir la ciudad de 120.000 habitantes, porque se supone que eso no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Es decir, es como que Dios le dice a Yoná, a ver, ubícate, está tu enfado por algo tan inmediato y prosaico como la sombra de una planta, motiva un enfado muy superior en lo personal tuyo al hecho de que yo pudiera destruir, liquidar, matar una ciudad de 120.000 personas. Entonces aquí tenemos en toda estos textos que les fui leyendo, tenemos que, por un lado, para resumir, el Dios de Israel se presenta como Dios universal, que envía a uno de sus profetas, a un profeta de Israel, lo envía a Nínive, a la capital de Asiria, a destruirla, o mejor dicho, lo envía para que lograr que se arrepientan, y si no, habría de ser destruida. Ese mismo, el profeta se niega, digamos, a cumplir con eso, porque según le explica después, porque al final no vas a hacer nada, o sea, no lo vas a destruir, me estás mandando de balde, o sea, voy a ir para nada, y entonces se viene para España. Y bueno, en el camino pasa lo que pasa, con la ballena, con el barco y tal. Aquí, como les decía antes, hay un segundo reconocimiento de Dios que es por parte de los marineros, que al final reconocen que el Dios de Yoná era el que estaba haciendo zozobrar la barca y le rinden culto. Y finalmente está la reacción que tiene Yoná cuando Dios decide no cumplir con esa destrucción de Nínive. Ahí es cuando él más se enfada, y se enfada más todavía cuando Dios le quita una sombra que había creado en una sola jornada. Digamos, esto también nos mueve a ponderar cuando nos enfadamos por algún motivo, si realmente vale la pena, o incluso puede ser un pretexto para no enfadarnos por lo que realmente vale la pena. Y por eso decía que es en el día de Yom Kippur que se lee precisamente este libro, porque estamos hablando del perdón a una ciudad entera, ¿no? El día del perdón no solamente a una persona o a un pueblo, al pueblo de Israel, sino que está hablando el perdón a una ciudad extranjera que sí, que cree en Dios y que se arrepiente. Digamos, un perdón más universal que ese, difícilmente. Así que muchas gracias. Bueno, dentro de pocos días es Sukkot, que es la tercera fiesta de Tishrei. Esto es el día 10 de octubre, empieza Sukkot. Así que Hag Sameach y muchas gracias. Adiós, adiós.